Hola a todos. Estos previos segundos que me estabais viendo en silencio, ponerme los auriculares, mirar, no eran esos instantes en los que todos pensamos que uno no se da cuenta de que se está grabando y se está grabando. No, son instantes que quiero mostrar. Quiero mostrar porque ayer, en uno de los momentos, instantes en los que me senté a meditar, fruto de una secuencia de pensamientos y sentimientos de desasosiego comunes y rutinarios como los que podemos sentir todos, en esos días en los que uno va haciendo, pero hay momentos en los que nos sentimos pesados, nos sentimos ciertamente defraudados por la vida, por así decirlo, porque uno se mueve, sigue, trabaja, va haciendo, ¿no? Pero hay momentos en los que cruzan pensamientos, sentimientos que requieren de mucha honestidad para ser vistos por uno mismo, porque son sentimientos y pensamientos que nos llevan a cuestionarnos nuestro día, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro pasado, nuestro trayecto y trayectoria. Entonces, claro, poner en jaque y en cuestionamiento todo eso requiere de verdadera honestidad y valentía, ¿no? Pues ayer, fruto de uno de estos momentos, de sentarme y preguntarme acerca del sentido de mi vida, de pararme y sentir qué hay en mi pecho, qué se está sintiendo en mi pecho en este instante, me senté a meditar. Me senté a meditar y concentrándome en la respiración, bueno, cada uno tiene su forma de meditar, ¿no? Observando el silencio y la presencia en mí y a la vez toda esa oleada y oleadas de pensamientos que surgen, parece que de forma autómata, sin control ninguno y que procedieran de otro lado, que no fuera yo. Bueno, observando todo eso, me di cuenta de que el momento presente, lo que entendemos por momento presente, por presencia, es un estado de conciencia. Me explico. Igual que la felicidad, sí que es cierto que hace muchísimos años y en todas las tradiciones se habla de la felicidad como estado de conciencia interno o más allá de la dualidad interno-externo, ¿cierto? Pero digamos a nivel de todos nosotros y a nivel cotidiano, de la calle, del día a día, se empieza a plantear ya de una forma normal, se ha aceptado como algo normal que la felicidad es un estado de conciencia. Pues un poquito experimenté lo mismo con el momento presente. Se habla mucho a todos los niveles y más profundo, menos profundo, en círculos más abiertos o más comerciales, en círculos más cerrados, más íntimos, no importa. Se habla mucho del momento presente y de la presencia. Y creo que siento que estamos un poco aparentemente lejos de lo que es la experiencia instante presente y de lo que hablamos acerca del momento presente. Pues a lo que iba, ayer me di cuenta que este instante presente, y me di cuenta a través de experimentar unos segundos en los que, abriéndome a sentir ese momento presente, ese instante, experimenté y es una propuesta que os hago porque la experiencia es absolutamente única para cada ser humano y para cada conciencia que somos cada uno de nosotros, más allá de la gran conciencia de la que formamos parte, ¿no? Este instante presente es un estado de observación consciente en la que ese observador, que es uno, que es la conciencia que observa, eso es lo que uno es. Observa conscientemente, desidentificado por completo.
de todo aquello con lo que nos identificamos todo el día y desde donde nos identificamos, que es nuestra personalidad, ego, idea de nosotros mismos, el yo, como queráis llamarlo. Ese instante presente, es eso que llamamos, que hemos etiquetado para entendernos en el lenguaje que utilizamos desde nuestras personalidades y nuestras mentes. Ese instante presente es una experiencia. El instante presente es maravillosamente efímero, porque pareciera, al menos desde lo que yo he experimentado, o lo que a través de mi vida he experimentado, es una experiencia efímera desde un estado de conciencia. No tiene nada que ver con dónde estoy, qué me rodea, qué llevo, qué siento. Todo eso son percepciones. Y me sorprendí porque a pesar de hablar de ello, a pesar de haber leído acerca de ello, haber oído mucho acerca de ello, el primer contacto, por así decirlo, o mi primera experiencia, por llamarlo de alguna manera, de instante presente, de lo que es el presente, es muy alejado o ha volatilizado por completo la idea que yo tenía o lo que creía saber y conocer acerca del concepto presente o momento presente. No tiene nada que ver con lo que me rodea. Lo voy a llevar más a la práctica. Entiendo que la experiencia, cuando empieza a ser traducida o interpretada, ya sea para comunicarla o para escucharla, como en este caso ahora vosotros me estáis escuchando, la experiencia se transforma, se deforma. La experiencia es única y auténtica en el momento en el que se experimenta, en ese instante, por la conciencia que lo experimenta. Y eso es algo que es mágico, porque es único, en este caso es único para mí y es intransferible en el sentido de que cuando empiezo a querer explicarlo o quiero comunicarlo o trasladarlo hacia fuera, hacia vosotros, pierde, desaparece, se desprende de ella su sentido auténtico y pasa a ser una idea, un concepto que empieza a trasladarse de una mente a otra, en este caso de mi mente a vuestra mente, y si a posteriori lo contáis a alguien. Pero bueno, no importa. El caso es que vamos a apreciar también esta forma de comunicación y a utilizarla porque, nos invita de alguna manera también a la experiencia personal de cada uno. El caso es que al sentarme, iniciar la meditación y abrirme a ese espacio máximo de silencio y contemplación interna, que realmente es un acto verdaderamente simple y natural, carece de toda intención. Ahí donde descubres que estás intentando la meditación o estás intentando el silencio y dices "Uf", y sueltas esa intención y te entregas a tu silencio interno, se da la experiencia auténtica de contemplación. La mente se aparta y se abre la ventana de la conciencia, consciente de sí misma. En ese instante me sorprendí y me abrí, percibí absolutamente a modo de experiencia, como cuando sientes el sol que te calienta la piel. No interpretas, sientes el calor en la piel. Es una percepción directa. Pues a modo de ese tipo de experiencia, sentí el instante presente como un estado, trascendiendo absolutamente dónde estaba, qué me rodeaba, sobre qué me sostenía, qué sonaba a mi alrededor. Entonces me sorprendí y me quedé absolutamente fuera de la línea de tiempo, absolutamente anonadada por la intensidad de ese instante, por la autenticidad de esa experiencia, maravillada por la novedad de esa experiencia.
Entonces toda experiencia previa, concepto, idea o reflexión acerca del momento presente, toda intención de indagación, de descubrimiento, de encuentro con el instante presente se desvaneció. Vi por completo cuántas veces había intentado y cuántas veces intento, desde una necesidad imperiosa del yo, de la personalidad. Cuántas veces intento encontrar ese estado, conectar con ese estado y jamás surge un estado tan auténtico. Puedo creer, puedo experimentar cosas, puedo interpretar que es un estado X, conformarme, satisfacerme con ello, pero no dejo de moverme del nivel del yo, de la mente. Es mucho más simple que todo ello. Pero por ello me recuerda a la idea de la rendición, ¿no? Cuando uno está tan cansado que realmente se sienta y suelta toda intención desde una personalidad cansada y frustrada. Porque cuando estamos cansados y frustrados, muchas veces creemos o queremos hacernos creer a nosotros mismos que nos estamos rindiendo. Y verdaderamente es un pequeño y picajoso autoengaño, porque realmente estamos creyendo creer que nos rendimos para autoconducirnos por donde nuestra voluntad de la personalidad quiere. Realmente no estamos soltando con autenticidad. Cuando soltamos con autenticidad, y os invito a descubrir, porque para soltar algo, lo primero que hay que soltar es la intención. Por tanto, uno no puede sentarse y os aconsejo, o desde mi experiencia os comunico que cuando uno se sienta con la intención de soltar, está aferrándose a una intención. Entonces igual puede experimentar su idea de soltar, puede quizá encontrarse con más frustración o bloquearse y decir, ¿por qué no suelto? No puedes soltar algo queriendo hacerlo, porque querer ya es agarrar. Entonces os invito a ese sentarse y abrirse a la experiencia de simplemente no querer, no desear, entregarse. Respirar y entregarse, soltarse en manos de esta vida, de esta experiencia, de esta corriente que no para, de este movimiento que es en sí la existencia, el giro continuo del mundo, la aparición y desaparición, la aparición de la luz del día, de la aparición de la noche de nuevo, ese ritmo que no puede manipularse a nuestra voluntad. Es el respirar, el latir, todo aquello que no puede manipularse a nuestra voluntad. Rendirse a eso, soltarse, liberarse. Y en ello la mente descansa, no se la rechaza. Se permite a la personalidad de uno ocupar un lugar cómodo y relajado, y por tanto se permite a la conciencia que uno es también ocupar un lugar amplio y relajado. Vivimos tan aferrados a nuestra personalidad, a nuestra idea, que de alguna manera inconscientemente, por lo que sea, por cómo venimos en la historia de la humanidad, lo programados que estamos a niveles inconscientes, las experiencias vividas, porque así es elegida nuestra experiencia, por lo que sea, vivimos programados en una autoprisión de la que además creemos que somos víctimas. Creemos que somos víctimas porque no damos ese paso de responsabilidad, de reconocimiento, que es una autoprisión, sino que caemos en un dinamismo o vivimos en un dinamismo en el que somos víctimas de nuestra propia vida. Es más fácil, de alguna manera, porque no salimos
Es cierto que no salimos de esa prisión, pero nos mantenemos en ella. Es como si, imaginaros que, porque así hemos elegido nuestra experiencia de vida y así es nuestro sendero para despertar en él, no importa, nos hemos autoencerrado en una celda, hemos cerrado con llave y hemos dejado la llave fuera de la reja, en la puerta, al alcance, pero fuera de la reja. Y entonces alguien viene y nos sirve pues lo que necesitamos para sobrevivir. Tenemos el aire, tenemos la luz o una canilla dentro, como queráis imaginarlo, dentro de la celda, y sufrimos esa celda y vivimos desde que nacemos hasta que morimos en esa celda. Y sufrimos el frío, sufrimos la soledad, nos quejamos, gritamos, lloramos, pero bueno, nos queremos mantener fuertes de alguna manera ahí dentro, hacemos cosas para sobrepasar las horas, los días. De vez en cuando, una oleada de viento sacude esas llaves en el suelo, fuera de la celda, y las oímos, intuimos que están ahí, pero está tan oscuro, más allá de la reja, que nos da miedo sacar la mano, tomar las llaves y abrir nuestra propia celda. Nos da tanto miedo. Es un programa interno que llevamos dentro, ese miedo. Es un programa interno, es una programación inconsciente que tenemos que nos conduce hasta tal punto de impedirnos atrevernos a sacar esa mano fuera de la reja, tomar las llaves y abrir la puerta. Es verdaderamente ese programa de nuestro inconsciente el que nos impide, o es un estado inconsciente de nosotros mismos el que de alguna manera, aunque una parte de nosotros quiera lanzarse, necesite, tenga un impulso de ir y abrir la reja, tenga tanta fuerza esa parte inconsciente que nos arrastre de nuevo hacia dentro de la celda para que no salgamos de ella. Hay casos, y tendréis vosotros en vuestro conocimiento muchos también, de personas, otras personas, que en estados extremos de su vida, ya sea porque ellos han llegado a eso, o de golpe la vida les ha llevado a un punto de semejante intensidad, que se ven contra la reja y de alguna manera es tal el impulso interno, porque es tanta la intensidad insoportable que hay dentro de la celda, que en vista de no poder sostener esa intensidad de la celda, esa intensidad de la vida, esa desesperación a veces que nos lleva a las noches oscuras más profundas, hay personas que en esa intensidad o bien empujan la reja o sacan la mano y se atreven en toda la oscuridad de la noche a agarrar las llaves, empuñar la cerradura y abrir esa reja. Pero si os fijáis, en esas experiencias hace falta de una intensidad muy fuerte, insoportable dentro de la celda, que es la que nos impulsa hacia afuera, aún no sabiendo qué hay afuera, aún teniendo miedo, aunque esa programación interna de miedo es tan fuerte hacia lo desconocido, pero es tan intenso que a pesar de ello, esa fuerza interna, esa intensidad de la oscuridad nos empuja a cruzar la reja y encontrar esa verdadera luz que hay al otro lado de la reja. Pero para como vivimos, si os fijáis, procuramos que en esa celda no vivamos esa intensidad. Nos procuramos la comida diaria para llenar ese vacío interno, nos procuramos la zona de confort, que es esa celda, las comodidades, la medicación o sustancias suficientes para anestesiar la intensidad de esa celda. ¿Qué pasa? Que mientras vivamos anestesiados de esa manera y no queramos enfrentarnos sin darnos cuenta, porque en el fondo es una negación por miedo, nos da tanto miedo esa intensidad, nos da tanto miedo dejar de anestesiar
lo que sucede en nosotros mediante todo lo que hacemos, por miedo a que sea tan intenso que tengamos que empujar las rejas de la celda, tengamos que sacar la mano ahí fuera a pesar de tanto miedo que tengamos y abrir la celda. Es tanto el miedo que vivimos metidos en esa celda creyendo creer que somos víctimas de esa celda que nosotros mismos hemos cerrado, que nosotros mismos mantenemos cerrada, cuyo confort sostenemos nosotros mismos. Y hasta que no tomemos la responsabilidad y la decisión de cruzar esa reja, de abrir esa reja, no podremos ser libres de nosotros mismos. Es maravilloso porque es una cierta paradoja, como para llegar a como para cruzar esa reja, como para liberarme de mí mismo, tengo que cruzar esa intensidad y esa oscuridad en mi propia celda. Yo muchas veces reflexiono, pienso que el diseño es perfecto, ¿no? Uno mismo se encierra ahí dentro para en ello uno mismo tomar la responsabilidad de su vida, tomar la responsabilidad de su experiencia y decidir en su libre albedrío adentrarse en esa intensidad, porque no es otra cosa sino que intensidad. Todas las experiencias de nuestra vida nos llevan a experimentar una intensidad. Sin ir más lejos, el otro día, conectando con los latidos del corazón, no recuerdo bien a raíz de qué experiencia fue, pero algo me llevó a sentir de golpe mis latidos intensamente en mi pecho, y en los primeros instantes me asusté. Sentí verdadero miedo y pavor. ¿Os habéis fijado cuando uno se cae al suelo, más allá de los procesos químicos y biológicos de supervivencia que tengamos, ¿no? Hay una faceta en la que cuando uno cae al suelo, o uno se encuentra con alguien que hacía mucho tiempo y no quería ver, o cuando alguien discute con la pareja o discute con alguien, tienes un accidente de coche también, son situaciones que nos invitan, nos conducen a una intensidad en la que nuestro corazón late fuerte y el cuerpo nos tiembla y nos da miedo, incluso cuando estamos nerviosos antes de actuar, antes de tener que llevar a cabo un evento importante, una exposición en público. Todas esas escenas de intensidad de nuestra vida nos llevan en ellas se nos lleva a una presencia, a un latido fuerte. Cuando sentimos ese latido fuerte, sin ir más lejos, el caso de los ataques de pánico, ataques de ansiedad, cuando empezamos a sentir esa intensidad, hablo por mi experiencia propia, sentimos miedo. Y el otro día me daba cuenta, es increíble cómo podemos sentir miedo a nuestro propio latido, a nuestra propia vida. Cómo incluso al principio de sentir yo mi corazón, cuando empecé a parar y escuchar mis latidos, surgían pensamientos y sentimientos de miedo a que parase de latir, cierto miedo a, ostras, qué frágil, ¿no? O la idea de, si esto para, ¿qué pasa conmigo? Entonces es curioso como nuestro motor, como ser conscientes de nuestro motor, nos invita a una primera fase de miedo. O en ella sentimos miedo. Quizás es natural porque es algo absolutamente desconocido para nuestra conciencia. Es algo que hemos olvidado, porque bien cuando estamos en la tripa, los latidos de la madre, del cuerpo, nos acompañan absolutamente, ¿no? Y es cierto que si cuando os abrazáis a alguien y sentís sus latidos, hay un alivio, hay un acompañamiento, hay una sensación de estar en casa. Es muy curioso la frecuencia del corazón en sus latidos, que nos transmite y que nos evoca. Pero ya en adultos, en siendo mayores, en una fase avanzada de nuestra vida, cuando volvemos de nuevo a conectar con ese latido, sentimos unos primeros instantes de miedo. Os invito a que lo probéis y a que lo sostengáis,
a que sintáis vuestros latidos y permanezcáis en ello y os deis cuenta de qué sentís. Y avanzad unos segundos. ¿Qué pensamientos vienen? ¿Qué recuerdos? ¿Qué sensaciones vienen? Y os sorprenderéis. Os sorprenderéis y como os comento, sin ir más lejos, en nuestra vida cuando suceden eventos de intensidad, una pelea, una discusión, un enfado, algo que nos pone nerviosos, nuestro corazón se acelera y os invito a que viváis ese instante, como algo intenso, mágico y poderoso, porque eso que está latiendo en ese momento es vuestra fortaleza. Sed conscientes, poned conciencia, aunque paséis una primera fase de sorpresa o de wow, esto es mi corazón, está latiendo, y todo lo que surja en vuestra mente y en vuestros sentimientos, daos cuenta en los segundos posteriores, esta es mi fortaleza, esto es mi intensidad, esta es mi frecuencia, esta es mi presencia, esto soy yo, esta es mi libertad. Eso es vuestro corazón. Y os daréis cuenta, si queréis dar un pasito más y os queréis dar cuenta en ese instante, como vosotros sois la conciencia que está observando eso, la conciencia que está siendo consciente de ese latido, esa es vuestra esencia. Ese es vuestro camino de vuelta a casa. Si andáis ese sendero conscientemente, si lo andamos, empezamos a entrar en una dimensión interna en la que obvio que encontraremos muchas cosas, evidentemente, y será una experiencia abrumadora seguramente y nueva, porque en esta vida todo nos ha llevado a vivir absolutamente hacia afuera, a no querer entrar a ser nosotros mismos, un mundo desconocido para nosotros mismos. Pero chicos, chicas, esto no puede ser. En nosotros mismos está todo. Nos han invitado, nos han inducido, conducido a que lo normal sea no saber cómo es tu corazón, no conocer tu sonido único, a temer miedo cuando esto late y se acelera, a tener miedo de que esto pare. Nos han invitado y acompañado, sin darnos cuenta, a que lo normal sea vivir así. Pero yo os invito a ser más fuertes, que todo ello, a ser más poderosos, porque lo somos, de todo el sistema que nos ha acompañado a vivir así. Y por favor, no caigamos en culpar al sistema y en ser víctimas de él para nada. Hemos vivido así, hemos sido acompañados así. Y ahora, de alguna manera, gracias a ello, tenemos la oportunidad de tomar las riendas, de reconocer nuestro poder, de despertar. De alguna manera, ello nos permite que nosotros hoy y en cada instante podamos decidir tomar las riendas, podamos decidir tomar nuestro poder y despertar en él y movernos desde él. No pasa nada, no hay por qué caer en el juicio, no pasa nada, nuestra vida es perfecta y ha sido perfecta, tal y como viene siendo hasta ahora. Pero por favor, ya es hora de tomar la responsabilidad, de salir de nuestra celda, aunque dé miedo. Claro que da miedo, a todos nos da miedo. Quien diga que no tiene miedo, no es verdad, porque aun cruzando las fronteras, la reja de esa celda, conoceremos el miedo y sentiremos el miedo. El miedo no desaparecerá, porque somos humanos también y forma parte de nuestra humanidad. Pero sí nuestra relación con el miedo puede ser transformada, pero solo puede ser transformada a partir de una decisión consciente. ¿Puedo temer al miedo? ¿Puedo vivir una vida huyendo del miedo? ¿Puedo vivir una vida anestesiando el miedo que siento y el miedo que aflora en circunstancias de la vida? ¿Puedo vivir anestesiando ese miedo? ¿Es muy lícito?
todo se respeta, pero también hay otra opción. En cada instante puedo vivir también una vida en la que en cada instante contemple el miedo como una puerta, como algo con lo que yo puedo entrar en contacto, con lo que yo puedo caminar, que yo puedo trascender. Puedo verme víctima de mi propio miedo o puedo utilizar mi miedo, y va a ser muy intenso, y va a ser muy profundo, y va a ser muy oscuro. Pero chicos, chicas, somos luz, nuestra conciencia es luz. ¿Cómo no vas a poder iluminar tu miedo? Quizá tu miedo sea lo que espera, sea esa espera a tu luz. Quizá el miedo lo que te esté pidiendo cada vez que viene a ti, cada vez que aflora en ti es ilumíname con tu conciencia, atrévete. Atrévete, siempre puedes salir, siempre puedes entrar en tu noche oscura y salir, siempre puedes decidir parar y no sentir. Pero entonces viviremos una vida anestesiada, una vida sin conciencia acerca de lo que sentimos, atrapados. Y tarde o temprano, la vida, en su sabiduría y su perfecto plan, nos va a invitar con más o menos suavidad a que sintamos ese miedo, a que crucemos esa puerta para encontrar nuestra luz. Y pienso o experimento que no va a haber un día, un instante en el que sea el último en el que experimentes miedo. No. Soltemos esa idea que también nos condiciona un poquito. Nos condiciona a querer ser la última vez que siento miedo, a creer que con esta ya está, que ahora yo ya estoy, que ya me liberé. No. Lo que siento y experimento es que cada vez, obvio que sentiremos miedo y avanzaremos en esos senderos en los que el miedo aflorará en diferentes formas y desde diferentes vivencias, pero nuestra conciencia, nuestra luz, nuestra capacidad para alumbrar cada vez será mayor, cada vez será más consciente de sí misma y llegará un momento que nos sentaremos con nuestro miedo en la mesa, como digo yo, nos sentaremos junto a él y podremos coexistir en el mismo espacio desde un estado de plena conciencia. Sana tu relación con tu miedo. Deja de temer a tu miedo. Tu miedo no es una amenaza para ti. La amenaza, si un caso es ese estado inconsciente en el que uno se niega, esa negación, ese rechazo hacia el miedo, es un rechazo hacia uno mismo, es una falta de confianza en uno mismo. Date la oportunidad de experimentar los instantes de la vida repletos de intensidad, de momentos oscuros y momentos claros. Date la oportunidad de adentrarte en esos momentos oscuros y descubrirte, porque es en esos momentos oscuros en los que descubres tu capacidad, descubres la conciencia que eres, descubres tu luz. Y descubres que el miedo no es un monstruo aterrador que te persigue, no es una sombra que te persigue y de la que tengas que despegarte. Es bonita la metáfora de la sombra porque la sombra, mientras haya luz, mientras seamos luz, siempre nos va a acompañar y es la unión de los opuestos. Siempre va a formar parte de nuestra experiencia. Pero es muy distinto contemplar la sombra como un reflejo inconsciente de nuestra luz, como una parte de nosotros, como una proyección. Cuando el sol ilumina algo, proyecta su sombra. Pero imagina, ¿tienes miedo de tu sombra? ¿Verdad que no? Andas por la calle y quizá te asustarías del día que mirases y no encontrases tu sombra. Faltaría algo en ti. Pues esa sombra, metafóricamente, es nuestro miedo también. Contemplemos nuestro miedo como una parte de nosotros, como una proyección y reflejo de nuestra luz. Y usémoslo con amor para descubrirnos. Dejemos de temer a nuestro miedo, pero solo adentrándonos en él, experimentándolo una y otra vez, es que podemos crecer, es que podemos encontrarnos y descubrirnos a nosotros mismos. Os invito así, del mismo modo que estoy haciendo yo y como siempre os invito y os propongo
adentrarnos, además en estos momentos que estamos viviendo, que nos invitan, si os habéis fijado, hay como se ha hecho como un silencio global, parece que hubiera dejado de funcionar todo de alguna manera, en algún nivel. Parece que se hubiera quedado todo en silencio y en calma. Como ese recogimiento antes del estornudo, ¿no? Parece que se hubiera congelado todo, que se hubiera parado. Son momentos de recogimiento, de entrar, de introspección, de descubrir, de disponerse a tomar la responsabilidad, de sentarse con uno mismo y decir, ok, mi miedo, mis emociones, aquí estoy, ya estoy aquí. Ya estoy aquí para miraros de frente, para escucharos, para atenderos, para sentiros. Miedo, estoy aquí para sentirte. Y aunque te tenga miedo, porque todavía no nos conocemos, o hace mucho que no estamos en contacto, aunque me tiemblen las piernas, aunque me lata fuerte el corazón, hay algo en mí que sabe que en esta dirección está la puerta de salida a esta experiencia de vida de la que aparentemente soy víctima. En un instante de estos, en los que caminando hacia adentro uno tome las riendas, deja de sentirse víctima de su propia vida y trabaja en conjunto, trabaja en equipo. Todo toma otra perspectiva y seguirá siendo intenso, seguirán sucediendo cosas. Pero la luz que eres te permitirá usar cada instante, cada circunstancia para hacerte más grande, para descubrir todavía más, para adentrarte cada vez más y realmente abrir esa celda, salir de la propia prisión en la que uno se mantiene, aunque sea inconsciente, salir de esa propia celda en la que uno se mantiene encerrado, es la verdadera libertad. Lo es la verdadera libertad. Muchas gracias a todos, a todas. Os deseo toda la consciencia que sois despierta. Animaos, adentraos, para eso estamos aquí, no para otra cosa. Estamos aquí para andar hacia adentro, para descubrir quién somos, para conectar y así producir un efecto reflejo. Atreveos a andar y los demás verán vuestra valentía y esto invitará a muchas otras personas a caminar hacia adentro. Abramos esas rejas, tomemos esas llaves y decidamos salir de la celda en la que sin darnos cuenta nos hemos encerrado. Muchas, muchas gracias. Un abrazo inmenso para todos vosotros. Muchas gracias y mucho ánimo. Estamos todos en lo mismo. Gracias. Hasta luego. Adiós.